La negociación es uno de los métodos no jurisdiccionales más utilizados para la solución de conflictos internacionales. Consiste en un proceso de diálogo directo y voluntario entre las partes involucradas en un conflicto, con el objetivo de llegar a un acuerdo mutuamente aceptable sin intervención de terceros. Características principales de la negociación. Voluntariedad. Las partes deciden de manera libre participar en el proceso, no están obligadas a aceptar un resultado si no están de acuerdo. Confidencialidad. En la mayoría de los casos, las discusiones y acuerdos alcanzados en la negociación se manejan de manera reservada. Flexibilidad. No existen procedimientos rígidos. Las partes pueden estructurar el proceso de la manera que consideren más adecuada para abordar sus diferencias. Control de las partes. Son las propias partes las que tienen el control del proceso y de los resultados. Esto contrasta con mecanismos como el arbitraje o los tribunales, donde un tercero decide. Colaboración. Aunque hay intereses divergentes, las partes buscan encontrar puntos en común y soluciones que satisfagan las necesidades de todos. Ventajas de la negociación. Rapidez. Comparada con los procesos judiciales, la negociación suele ser más ágil. Costos reducidos. No requiere los gastos que implican procedimientos formales o la intervención de terceros. Fomento de relaciones futuras. Al ser un proceso colaborativo, puede contribuir a mantener o mejorar las relaciones entre las partes, algo crucial en conflictos internacionales. Adaptabilidad. Las soluciones pueden adaptarse a las circunstancias específicas del caso, sin estar limitadas por normas jurídicas estrictas. Aplicación en el ámbito internacional. En el contexto internacional, la negociación puede ser utilizada para resolver conflictos políticos, económicos, territoriales o diplomáticos. Ejemplos comunes incluyen disputas fronterizas, conflictos comerciales, cuestiones ambientales o desacuerdos en la interpretación de tratados. Un ejemplo destacado es el uso de la negociación en la resolución de conflictos fronterizos entre países. Por ejemplo, el Tratado de la Paz y Amistad de 1984 entre Argentina y Chile fue el resultado de extensas negociaciones bilaterales para resolver un conflicto territorial en la zona del Canal de Beagle. Siguiendo otro método está la mediación. Es otro de los métodos no jurisdiccionales para la solución de conflictos internacionales. En este caso, se diferencia de la negociación porque involucra a un tercero imparcial, el mediador, cuya función es solicitar el diálogo entre las partes para que lleguen a un acuerdo mutuamente aceptable. Características principales de la mediación. Intervención de un tercero imparcial. El mediador no representa a ninguna de las partes y no tiene poder para imponer una solución. Su papel es guiar y promover el entendimiento mutuo. Voluntariedad. Tanto la participación de las partes como la aceptación del mediador y de cualquier acuerdo alcanzado son decisiones libres. Confidencialidad. Al igual que en la negociación, los detalles del proceso suelen mantenerse reservados para proteger los intereses de las partes. Neutralidad. El mediador debe ser completamente neutral e independiente para garantizar que no favorece a ninguna de las partes. Flexibilidad. En el procedimiento no está sujeto a las reglas estrictas. El proceso se adapta a las necesidades del conflicto y las preferencias de las partes. Etapas típicas de la mediación. Preparación. Las partes acuerdan recurrir a la mediación y seleccionan al mediador. Inicio. El mediador organiza las reuniones, establece las reglas del proceso y genera un ambiente de confianza. Identificación de intereses. Las partes presentan sus oposiciones y el mediador ayuda a identificar intereses y puntos de conflicto. Propuestas y negociaciones. El mediador facilita el intercambio de ideas y propuestas para alcanzar una solución. Acuerdo. Si las partes logran un consenso, el mediador formaliza el acuerdo, que puede o no ser vinculante según lo estipulado. Ventajas de la mediación. Imparcialidad del mediador. Ayuda a reducir tensiones y a mantener el enfoque de soluciones objetivas. Prevención de escaladas. Al promover el diálogo se evita el conflicto se agrave. Relaciones diplomáticas. Fomenta relaciones constructivas entre las partes al enfocarse en la colaboración. Resultados personalizados. Los acuerdos pueden ser más creativos y adaptados a las necesidades específicas de las partes. Mediación en conflictos internacionales. En el ámbito internacional, la mediación se utiliza frecuentemente en conflictos complejos donde las partes no pueden resolver sus diferencias por sí solas. Instituciones, estados o personalidades internacionales pueden actuar como mediadores. Ejemplo notable, la mediación de Noruega en el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC,
que resultó en el acuerdo de paz firmado en 2016. Otro de los acuerdos de Camp David se llevaron a cabo en septiembre de 1978 bajo la mediación del entonces presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y tuvieron como objetivo poner el fin conflicto como Israel y Egipto, dos países enfrentados tras décadas de tensiones y guerras, como la Guerra de los 6 Días de 1967 y la Guerra de Yom Kippur de 1973. Diferencias con la negociación. Aunque ambos son métodos pacíficos, la mediación implica la intervención de un tercero imparcial, mientras que la negociación es un diálogo directo entre las partes sin intermediarios. Una controversia ha sido definida de acuerdo a la Corte Permanente de Justicia Internacional como un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción, una posición de tesis jurídicas o de intereses entre dos personas. En términos de controversia es sinónimo de diferendo, litigio, disputa y conflicto. Cuando son internacionales oponen entre sí a dos estados o dos sujetos de derecho internacional. Para probar la existencia de una controversia, no solo hay que demostrar que hay una divergencia de puntos de vista entre dos partes respecto de un punto de hecho o de derecho, sino también es necesario probar que la pretensión de una de las partes enfrenta una oposición manifiesta de la otra parte. El derecho internacional y la Corte de las Naciones Unidas imponen a los estados la obligación de solucionar sus controversias internacionales por medios pacíficos, sin recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, pero no les imponen determinados medios de solución. La elección de un medio determinado depende de un acuerdo de los estados en litigio. La práctica internacional ha establecido que los medios de solución pacífica de las controversias internacionales son de dos clases: los diplomáticos, que tienden a facilitar el acuerdo entre las partes en litigio, siendo estos la negociación directa, y los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. Y los jurídicos, que consisten en someter el litigio a un tribunal internacional o arbitral para que lo resuelva a través de una sentencia o de un laudo, siendo estos el arbitraje y la jurisdicción internacional. El siguiente medio es los buenos oficios. En la práctica es un tercero que reúne a las partes separadas por una controversia para que se junten a negociar. Este tercero puede ser un estado, un grupo de estado, una personalidad relevante o una organización internacional. Las características de los buenos oficios son que representan el grado más modesto de intervención. El tercero que los presta se limita a ejercer su influencia moral o política para establecer o restablecer las relaciones entre las partes en el litigio y facilitar así la organización material de las negociaciones directas entre ellas. El que presta los buenos oficios no propone soluciones propias y se limita únicamente a servir de medio para que las partes intercambien sus puntos de vista, y no es obligatorio salvo que lo hayan pactado. El artículo 84 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos dice: las partes podrán recurrir al Consejo Permanente para obtener sus buenos oficios. El Consejo en este caso tendrá la facultad de asistir a las partes y recomendar los procedimientos que considere adecuados para el arreglo pacífico de la controversia. El artículo 86 de la misma carta dice: también la Comisión Interamericana de Soluciones Pacíficas podrá ofrecer sus buenos oficios a las partes. Un ejemplo de los buenos oficios puede ser Suiza, que ofrece sus buenos oficios como Estado protector en los conflictos entre dos países. En estos casos sirve de buzón a uno de los países para que éste le confiera la defensa de sus intereses diplomáticos en el país de conflicto, con lo cual se logra conservar un mínimo de relaciones entre ambos estados involucrados. Ahora seguiremos con la conciliación. En este medio de solución de conflictos se observa la intervención en el arreglo de una diferencia internacional de un órgano sin autoridad política propia que, gozando de la confianza de las partes en litigio, está encargado de examinar todos los aspectos del litigio y de proponer una solución que no es obligatoria para las partes. Es el medio más moderno de arreglo dentro de los diplomáticos. Por otra parte, dice Manuel Alonso García, los conciliadores no interpretan el derecho ni las normas, sino que le corresponde ponderar y equilibrar los intereses contrapuestos de las partes, lo que hace que sus resultados no tengan el carácter decisivo de una sentencia. Algunas características de la conciliación son que el conciliador no decide, se limita a señalar el camino posible de solución de conflictos, pues las partes se avendrán o no a las soluciones que ellos mismos estimen conveniente. Y otra característica
es que se trata de un mecanismo predominantemente oral que en su gran mayoría no requiere de la presencia de documento o formalidad específica. Las comisiones de conciliación. En el Pacto de Bogotá de 1948, en el artículo 15, podemos ver que dice: el procedimiento de investigación y conciliación consiste en someter la controversia a una comisión de investigación y conciliación que será constituida con arreglo a las disposiciones establecidas en los subsecuentes artículos del presente tratado y funcionará dentro de las limitaciones en él señaladas. Las misiones de las comisiones de conciliación son triples. La primera es la determinación de los puntos de hecho, la segunda, fijación de los puntos de derecho y la tercera, informe de la comisión con una propuesta de solución de la diferencia. Los siguientes son los medios jurisdiccionales de solución de conflictos internacionales. El primero de esta categoría es el arbitraje internacional. Es el medio de solución de las diferencias entre sujetos internacionales en el que interviene un tercero independiente. Puede ser un órgano unipersonal o colegiado, al que las partes de mutuo acuerdo han investido de la facultad de adoptar, después de un procedimiento contradictorio, una decisión basada en derecho y jurídicamente obligatorio para las mismas. Sometimiento al arbitraje. Los estados se pueden someter al arbitraje en un acuerdo intencional único, denominado compromiso arbitral, o en una cláusula compromisoria contenida en un tratado en la que se establece la obligación de recurrir al arbitraje para la solución de las diferencias que puedan surgir respecto a la interpretación o aplicación de dicho tratado, o en un tratado de arbitraje, en virtud del cual las partes se comprometen a recurrir al arbitraje para la solución de todas las diferencias entre ellos o las de determinada naturaleza. Ahora, ¿quiénes pueden ser árbitro? Puede ser árbitro un jefe de Estado, una personalidad relevante o un tribunal arbitral. La Corte Permanente de Arbitraje. Se creó en la primera conferencia de La Haya en 1889. Constituida por una oficina internacional, desempeña las funciones de secretario, se encarga del archivo y coordina los estados para la organización de los arbitrajes. Tiene un consejo administrativo permanente, constituido por los representantes diplomáticos de las partes signatarias acreditadas en La Haya. Su presidente es el ministro de Relaciones Exteriores de Holanda y su función es controlar y dirigir la oficina. Laudo arbitral. El procedimiento finaliza con el laudo arbitral, también conocido como sentencia arbitral. El laudo será motivado, adoptado por mayoría de votos y publicado después de su notificación a las partes. El árbitro o árbitros disidentes podrán dejar testimonios de los fundamentos de su disidencia. El laudo debidamente pronunciado y notificado a las partes decidirá la controversia definitiva y sin apelación y recibirá inmediata ejecución. La sentencia solo es obligatoria para las partes en litigio. No obstante, caben 3 tipos de recursos. El primero es de aclaración, en caso de desacuerdo de las partes sobre el verdadero sentido de la sentencia. El segundo es de reforma, en los supuestos en que el árbitro haya cometido exceso de poder resultante del compromiso o haya habido un defecto grave de procedimiento. Y el tercero y último, de revisión, cuando después de pronunciar una sentencia apareciera un hecho nuevo que, de haberse conocido antes, hubiera ejercido una influencia definitiva en la misma, o cuando se determinara que la sentencia es en parte o en todo consecuencia de un error de hecho. De aquí seguimos con los tribunales internacionales. La historia de la humanidad ha estado marcada por conflictos, guerras y violaciones de derechos que trascienden las fronteras nacionales. Ante esta realidad, los tribunales internacionales emergen como instituciones clave en la búsqueda de la justicia a escala global. Estos tribunales desempeñan un papel fundamental en la protección de los derechos humanos, la promoción del Estado de Derecho y la resolución de conflictos entre naciones internacionales cometidos por los individuos.
En sí, los tribunales internacionales son instituciones que resuelven conflictos jurídicos entre naciones, protegen los derechos humanos y promueven el Estado de Derecho. Son creados por tratados multilaterales entre estados o por acuerdos de organizaciones internacionales. ¿Cuál fue el surgimiento de los tribunales internacionales? El surgimiento de los tribunales internacionales se remonta al siglo XX, un periodo marcado por 2 guerras mundiales y un reciente reconocimiento de la necesidad de mecanismos legales para abordar conflictos a nivel internacional. Uno de los primeros intentos en este sentido fue la creación de la Corte Permanente de Justicia Internacional en 1922, precursora de la actual Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando se establecieron varios tribunales con el objetivo de juzgar crímenes de guerra y promover la reconciliación y la justicia tras los horrores del conflicto. ¿Cómo son creados? Los tribunales internacionales son creados por tratados multilaterales entre estados o mediante acuerdos o resoluciones de organismos internacionales y regionales. Los tribunales internacionales se dividen en diferentes categorías, según su enfoque y competencia. Proporcionan un foro neutral para resolver disputas entre estados y enjuiciar crímenes internacionales. Contribuyen a la paz y la estabilidad mundial. Además, estos tribunales envían un claro mensaje de que la impunidad no será tolerada y que aquellos responsables de violaciones graves de los derechos humanos serán llevados ante la justicia. Algunos de los tribunales internacionales y que mantienen diferentes niveles de relaciones con las Naciones Unidas, ONU, son Corte Internacional de Justicia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Europea de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Corte Penal Institucional. Como ejemplo, tenemos el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la frontera marítima entre Perú y Chile. Perú y Chile mantenían una disputa sobre la delimitación de su frontera marítima en el Océano Pacífico. Perú sostenía que la frontera no estaba formalmente delimitada y propuso una línea equidistante entre las costas. Chile, por su parte, afirmaba que la frontera estaba definida mediante acuerdos pesqueros de 1952 y 1954, que establecían una línea paralela al Ecuador. Esta disputa abarcaba una zona marítima de aproximadamente 38 kilómetros cuadrados, rica en recursos pesqueros. En 2008, Perú presentó el caso ante la Corte Internacional de Justicia, que emitió su fallo en 2014. En este fallo de la Corte Internacional de Justicia en 2014, la Corte reconoció la existencia de una frontera marítima, pero no en los términos propuestos por Chile. El fallo estableció que la frontera marítima sería una línea paralela al Ecuador desde la costa hasta las 80 millas náuticas, y a partir de ese punto seguiría una línea equidistante hasta las 200 millas. Este veredicto otorgó a Perú aproximadamente 22.000 kilómetros cuadrados de mar anteriormente bajo control chileno, mientras que el Chile mantuvo el área más cercana a la costa. El fallo fue vinculante y mejoró las relaciones bilaterales al resolver la disputa pacíficamente. Siguiendo con el tema, tenemos a los medios institucionales en la solución de conflictos internacionales. Los medios institucionales son mecanismos donde organismos internacionales intervienen para mediar, facilitar o coordinar la resolución de conflictos entre estados o dentro de ellos. Su actuación se basa en la diplomacia, el derecho internacional y la cooperación multilateral. Las ventajas de los medios institucionales son que ofrecen neutralidad y experiencia técnica y fomentan la cooperación internacional para evitar escaladas de conflicto. Sus desafíos son limitaciones por la falta de voluntad política de las partes en conflicto y la dependencia del financiamiento y recursos de los Estados miembros. Algunos medios institucionales para resolver conflictos internacionales son, en primera, negociaciones directas. Se realizan a través de la diplomacia y suelen involucrar a plenipotenciadores nombrados por los países en conflicto. De segunda, tenemos a las organizaciones internacionales, que pueden ayudar a los países a abordar desafíos relacionados con financiamiento, gestión institucional, capacidad técnica y demanda de datos. Y por último, tenemos a las Naciones Unidas, que cuenta con órganos principales como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y la Corte Internacional de Justicia, entre otros. Ahora explicaremos la actuación de organismos internacionales para mediar o coordinar la solución.
La Organización de las Naciones Unidas, más conocida como la ONU, es el organismo principal para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Actúa enviando misiones de paz, promoviendo negociaciones diplomáticas, imponiendo sanciones y, en casos extremos, autorizando el uso de la fuerza bajo el capítulo 7 de la Carta de la ONU. Ejemplo, las misiones de paz en Sudán del Sur y el monitoreo del conflicto sirio. Seguimos con la Organización de los Estados Americanos, mejor conocida como OEA. Su función es mediar en conflictos dentro del continente americano, promover la democracia y coordinar acciones para evitar escaladas de violencia. Un ejemplo es la mediación en la crisis política de Honduras en 2009 y el seguimiento de procesos electorales. Por último, tenemos a la Unión Europea, la UE. Además de su labor dentro de Europa, la UE actúa como mediadora en conflictos internacionales y apoya procesos de reconstrucción post-conflicto. También participa en negociaciones multilaterales como el acuerdo nuclear con Irán en 2015. Por mencionar a otros organismos regionales, tenemos a la Unión Africana, UA, que interviene en conflictos internos en África, como en Etiopía y Somalia, promoviendo soluciones diplomáticas y enviando misiones de paz. Tenemos también a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, también conocido como ASEAN. Facilita el diálogo entre países sobre disputas territoriales, como las del Mar de China Meridional. Tenemos también al Consejo de Europa, que trabaja en la mediación de conflictos relacionados con derechos humanos y el fortalecimiento democrático en Europa. En sí, estos organismos suelen actuar como mediadores neutrales, ofreciendo plataformas de diálogo y evitando el uso de la fuerza. Aunque enfrentan limitaciones como la falta de cooperación de las partes en conflicto o restricciones presupuestarias, su labor es esencial para mantener la estabilidad internacional. A continuación vamos a explicar los medios coercitivos de solución. Las medidas coercitivas unilaterales son acciones económicas que un Estado toma para obligar a otro Estado a cambiar su política. Algunos ejemplos de estas medidas son embargos comerciales, interrupción de flujos financieros y de inversión. Las medidas coercitivas unilaterales pueden ser ilegales o legales en algunos casos. Las ilegales no cuentan con respaldo normativo y se utilizan para obtener ventajas para el Estado que las impone. Las medidas coercitivas unilaterales pueden afectar al Estado sancionado en los ámbitos social, económico, político o territorial. Las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, son los principales organismos que imponen sanciones internacionales. Los derechos humanos de las Naciones Unidas se encargan de evaluar las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. En resumen o conclusión, los medios coercitivos de solución son acciones tomadas por un Estado o organización internacional para influir en la conducta de otro Estado o entidad, con el objetivo de resolver un conflicto o una disputa. Son sanciones impuestas por un país a otro sin la aprobación de organismos internacionales. Se utilizan para forzar cambios en políticas o comportamientos de un Estado objetivo. A continuación, les vamos a explicar los tipos de sanciones que pueden ser económicas, diplomáticas o comerciales que son impuestas por un Estado contra otro. Son acciones lideradas por organismos internacionales. El primer tipo son económicos. Estos incluyen restricciones comerciales, congelamiento de activos y prohibiciones de inversión. Estas sanciones buscan afectar la economía del país objetivo, limitando su capacidad de comercio y acceso a los mercados financieros. El segundo tipo son diplomáticas. Implican la reducción o ruptura de relaciones diplomáticas como la expulsión de embajadores o la limitación de la cooperación en foros internacionales. Estas medidas aisladas buscan al país sancionado en el ámbito internacional. El tercer tipo de sanción son comerciales. Se refiere a la prohibición de intercambios comerciales específicos, como la importación o exportación de ciertos bienes y servicios. Esto puede incluir embargos sobre claves de productos como petróleo o tecnología.
Ejemplos de medios coercitivos unilaterales. El primer ejemplo es sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Estas sanciones han incluido la designación de individuos y entidades, el bloqueo de activos y restricciones al comercio de petróleo. Se han implementado a través de leyes como la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela y diversas órdenes ejecutivas. El segundo ejemplo son sanciones de la Unión Europea. La UE ha impuesto sanciones a países como Rusia y Siria, que incluyen restricciones económicas y congelamientos de activos de funcionarios. Objetivos, críticas y desafíos. En los objetivos de las sanciones, el primero es cambio de comportamiento. En este se busca que el país sancionado modifique sus políticas o acciones que son consideradas inaceptables por el país que impone las sanciones. El segundo es la presión interna. Aquí las sanciones pueden tener como objetivo debilitar el apoyo interno al gobierno del país sancionado, fomentando la disidencia y la oposición. En críticas y efectos, el primero es el impacto humanitario. Aquí las sanciones a menudo afectan a la población civil más que a los líderes del país, lo que puede resultar en crisis humanitaria. El segundo es la efectividad. Aquí hay un debate sobre la efectividad de las sanciones, ya que en muchos cargos y casos no logran el cambio deseado y pueden soportarse la postura del gobierno sancionado. En conclusión, los medios coercitivos unilaterales son herramientas de política exterior que reflejan la voluntad de un Estado de ejercer presión sobre otro. Sin embargo, su uso plantea importantes cuestiones éticas y efectivas, especialmente en relación con el bienestar de la población civil y la estabilidad regional. El segundo punto a tratar son intervenciones colectivas, que son acciones concertadas por varios estados o por un organismo internacional, como las Naciones Unidas, para abordar situaciones de crisis, conflictos o violaciones de derechos humanos en un país específico. El marco legal. El capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Este capítulo permite al Consejo de Seguridad de la ONU tomar medidas coercitivas en situaciones que amenacen la paz y la seguridad internacionales. Las medidas pueden incluir 1. Sanciones económicas. En este son restricciones comerciales o congelamiento de activos, prohibiciones de viaje, etc. El segundo que puede incluir son intervenciones militares. En las intervenciones militares son el uso de la fuerza para restaurar la paz y la seguridad, que puede incluir operaciones de mantenimiento de la paz o intervenciones más robustas. Ejemplos de intervenciones colectivas. El primer ejemplo son sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Irak, 1990. Tras la invasión de Kuwait, el Consejo de Seguridad impuso sanciones económicas y un embargo de armas a Irak, seguido de una intervención militar en 1991 para liberar Kuwait. Segundo ejemplo de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU es Corea del Norte. En respuesta a las pruebas nucleares y de misiles, el Consejo ha impuesto múltiples rondas de sanciones económicas y diplomáticas para presionar al régimen norcoreano a desmantelar su programa nuclear. Ejemplos de intervenciones militares. En el primer ejemplo está la intervención en Libia en 2011. El Consejo de Seguridad autoriza una intervención militar para proteger a los civiles durante la guerra civil en Libia, lo que llevó a la caída del régimen de Muammar Gaddafi. El segundo ejemplo de intervenciones militares es las operaciones de mantenimiento de la paz, que son misiones como las de la ONU en Malí o Sudán del Sur, donde se despliegan fuerzas para estabilizar situaciones post-conflicto y proteger a la población civil. Objetivos, críticas y desafíos. Objetivos de las intervenciones colectivas. Primero es restaurar la paz y la seguridad. Aquí el objetivo principal es detener la violencia y restaurar el orden en situaciones de conflicto. El segundo es proteger a la población civil. Aquí
Las intervenciones buscan proteger a los civiles de violaciones graves de derechos humanos como genocidio, limpieza étnica o crímenes de guerra. El tercero es promover el cumplimiento de normas internacionales. Aquí se busca que los estados cumplan con sus obligaciones bajo el derecho internacional, incluyendo el respeto a los derechos humanos y la soberanía de otros estados. En críticas y desafíos. El primero es soberanía nacional. Las intervenciones colectivas pueden ser vistas como una violación de la soberanía de un estado, lo que genera tensiones en las relaciones internacionales. El segundo es la efectividad. Aquí hay un debate sobre la efectividad de estas intervenciones. En algunos casos pueden llevar a resultados no deseados, como el aumento de la violencia o la inestabilidad. El tercero es el impacto humanitario. Aquí las sanciones y las intervenciones militares pueden tener consecuencias humanitarias graves, afectando a la población civil y exacerbando la crisis. Conclusiones. Las intervenciones colectivas como medidas coercitivas son herramientas importantes en el arsenal de la comunidad internacional para abordar crisis y conflictos. Sin embargo, su implementación debe ser cuidadosamente considerada, equilibrando la necesidad de mantener la paz y la seguridad con el respeto de la soberanía y los derechos humanos. La cooperación internacional y el diálogo son esenciales para garantizar estas medidas sean efectivas y justas. Siguiendo con los medios coercitivos de solución de conflictos, en el número 3 está el uso de fuerza. El uso de fuerza como medio coercitivo se refiere a la aplicación deliberada de poder físico o coercitivo para influir en la conducta de una persona o grupo. En el ámbito jurídico, la coercibilidad se relaciona con la capacidad del Estado para hacer cumplir las leyes y garantizar el orden y la seguridad en la sociedad. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra las personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El uso de fuerza es autorizado por la ONU y se rige por las reglas básicas de la ONU sobre el empleo de la fuerza. Estas reglas indican que el uso de fuerza debe ser el último recurso y siempre proporcional a la amenaza. El artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas estipula que el uso de fuerza es solamente legal cuando es ejercida en defensa propia. Para que exista una legítima defensa internacional, es necesario que haya un ataque armado atribuible a un Estado y que la respuesta sea provisional, subsidiaria y puesta en conocimiento ante el Consejo de Seguridad de la ONU. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos históricos de la solución de conflictos. El primer ejemplo que vamos a poner es acerca de la negociación. En la resolución de la Guerra Fría mediante tratados entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, la negociación jugó un papel crucial en la resolución de los conflictos internacionales durante este periodo. Los acuerdos de Potsdam en 1945 y los acuerdos de Helsinki en 1975 son ejemplos de tratados que marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, respectivamente. En el contexto de la Guerra Fría, en los meses de verano de 1975, los Estados Unidos, la Unión Soviética, Canadá y casi la totalidad de los estados europeos, con la excepción de Albania y Andorra, llegan a un acuerdo de buenas intenciones en Helsinki, en la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación Europea. Los principios fundamentales de Helsinki, que fueron firmados por 35 países el 1 de agosto, fueron los siguientes. 1. Igualdad soberana respecto a los derechos inherentes a la soberanía. 2. Abstención de recurrir a la amenaza o al uso de fuerza. 3. Inviolabilidad de las fronteras. 4. Integridad territorial de los estados. 5.
Arreglo de las controversias por medios pacíficos. 6. No intervención en asuntos internos. 7. Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluida la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia. 8. Igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. 9. Cooperación entre los estados. Y 10. Cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas según el derecho internacional. El siguiente ejemplo es de la mediación y es el Acuerdo de Paz en Sudáfrica. El conflicto sudafricano se remonta al siglo XV, con la llegada de los colonos europeos al territorio de lo que actualmente constituye Sudáfrica. Con la expansión de las colonias europeas por todo el territorio, comenzó un gran desplazamiento de la población nativa, que concluyó en una exclusión política, la expropiación de sus territorios y el control del gobierno por parte de una minoría blanca. Hacia los años 70 aparecieron las primeras guerrillas pertenecientes al Congreso Nacional Africano, entre otros grupos de liberación nacional. La acción de estos grupos se concentró principalmente contra el Estado. A partir de 1990, con la liberación de Nelson Mandela y el inicio de las conversaciones de paz con el gobierno, representado por el presidente de Klerk, se dio la legalización de muchos partidos políticos en el país, con lo cual comenzó la construcción de un sistema democrático multipartidista. En 1991 se llevó a cabo la Convención Nacional de Paz, un acuerdo de representantes de la mayoría de los partidos políticos y movimientos sociales sudafricanos, por medio de la mediación. Este foro de discusión, que se desarrolló con la premisa de acabar con la violencia que azotaba el país, permitió que líderes de varios sectores se reunieran en un ambiente de diálogo y de intercambio de ideas, seguido de la comunidad internacional. Es así como se creó el Acuerdo Nacional de Paz, firmado por 27 partidos políticos y movimientos sociales. En esencia, el documento fue un código de conducta para todos los participantes en el conflicto, entre ellos las Fuerzas Armadas estatales, e incluyó el compromiso de los partidos para terminar la violencia y condenar su uso, el reconocimiento de derechos fundamentales para los ciudadanos. Finalmente, nuestro tercer y último ejemplo es acerca del Tribunal Internacional. Los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial. Los juicios fueron un conjunto de procesos judiciales llevados a cabo después de la Segunda Guerra Mundial para enjaular a los líderes nazis acusados de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Estos juicios se llevaron a cabo en la ciudad de Nuremberg, Alemania, entre los años de 1945 y 1946, y marcaron un hito en la historia del derecho internacional, estableciendo los fundamentos para juzgar y sancionar a individuos responsables de atrocidades en conflictos armados. Los juicios de Nuremberg fueron organizados por los aliados y se llevaron a cabo ante un tribunal internacional compuesto por jueces de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. El principal objetivo de estos juicios fue enjaular y castigar a los principales líderes nazis responsables de la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante el régimen de Adolf Hitler. Entre los acusados se encontraban líderes políticos, militares y funcionarios del gobierno nazi, así como médicos y abogados que habían participado en la implementación de políticas genocidas. Durante los juicios se presentaron pruebas documentales, testimonios de testigos y peritajes médicos que demostraban la culpabilidad. Solución de conflictos internacionales. Bienvenidos y bienvenidas al fascinante mundo de los conflictos internacionales. Hoy vamos a hablar sobre cómo evitar que los países terminen en una guerra de memes. Pues claro, resolver problemas entre países es un poco más complicado que decir, ya, paz.
¿Sabían que existen maneras de solucionar conflictos entre países sin lanzarse cucharas en la mesa de negociaciones? Son dos grandes métodos, los medios no jurisdiccionales y los medios jurisdiccionales. Vamos a conocerlos de la mano de nuestros expertos. Así es. El primer grupo es el de los medios no jurisdiccionales. Estos permiten que los países puedan hablar, negociar y llegar a acuerdos sin meterse a tribunales. Sin ponerse dramáticos, por favor. Ah, claro, todo suena fácil hasta que están sentados frente a frente en una mesa de negociaciones, mirándose como si fueran enemigos en una película de espías. Pero esa es la idea. Precisamente, los elementos no jurisdiccionales buscan evitar ese ambiente hostil. Por ejemplo, tenemos la negociación, que consiste en que ambas partes conversen y llegan a un acuerdo de forma directa. Vamos, como cuando le decimos al compañero de grupo que trabaje sin tener que llevarlo a juicio por no participación. Sí, porque en un mundo ideal todos somos bien razonables y nadie se molesta cuando la otra parte pide solo una pequeña concesión, como, no sé, cederles la mitad de tu territorio. La negociación es una herramienta muy importante. Permite que los países mantengan el control sobre sus decisiones. Sin embargo, como decía Dan, es crucial que ambos estén dispuestos a negociar de buena fe. Sí, si eso no funciona, se puede pasar a la mediación. Aquí entra un tercero neutral que ayuda a facilitar el diálogo. Como si un amigo mediara cuando estás en una discusión acalorada por quién se lleva la última rebanada de pizza. Exacto. Y ese tercero es como el árbitro de la pizza, que hace que todo sea más llevadero. La mediación ayuda mucho en conflictos donde las partes ya no se pueden ni ver, pero no es vinculante. O sea, es decir, el mediador no puede obligarlos a nada. Yo siempre me pregunto, ¿y si las partes solo fingen que escuchan al mediador? Ay, pues es verdad, puede pasar, pero la mediación sigue siendo útil, sobre todo cuando los países no quieren dañar relaciones a largo plazo. Y cuando la mediación no es suficiente, tenemos otro método no jurisdiccional, la conciliación. La conciliación es como cuando alguien interviene no solo para mediar, sino para sugerir una solución específica. Así el conciliador presenta una propuesta. Pero, ¿qué tan diferente es eso de una mediación? En la conciliación, el conciliador presenta una propuesta formal de solución, aunque las partes pueden ignorarla si no les gusta. Es un poco más estructurado que la mediación. Claro, pero igual no es vinculante. O sea, los países pueden decir gracias, pero no gracias. A veces los países buscan solo una orientación. Y cuando eso no funciona, hay un último recurso entre los no jurisdiccionales, el arbitraje. Oh, aquí esto ya se pone serio, porque en el arbitraje las partes aceptan someterse a la decisión de un árbitro. Ya no es una sugerencia, es una decisión definitiva. ¡Wow! O sea, el árbitro dice, se acabó la discusión y todos deben acatar. Suena como la última palabra en una discusión. Exactamente, Dan. El arbitraje es vinculante, es como el paso antes de llegar a un tribunal. Y ahora, el siguiente nivel, los medios jurisdiccionales. Estos son para los casos donde la diplomacia falla y los países necesitan una decisión firme y oficial. Uno de los métodos jurisdiccionales más conocidos es la Corte Internacional de Justicia, también conocida como la CIG. ¿Cómo? ¿No era J? Sí, era CIJ. Corte Internacional de Justicia. Aquí ya no hay discusión. Aquí, la Corte Internacional de Justicia toma el caso, evalúa las pruebas y toma una decisión. Claro, pero para que funcione, ambos países deben aceptar su jurisdicción, ¿no? Correcto. La Corte Internacional de Justicia no puede tomar un caso si las partes no están de acuerdo en someterse a ella. La decisión es vinculante, pero eso no significa que siempre sea fácil de implementar. Entonces, si un país decide no cumplir, ¿qué pasa? Pues como dicen, puedes llevar a los países al tribunal, pero no puedes hacer que cumplan al 100%. A veces hay consecuencias diplomáticas, pero el cumplimiento no siempre va a ser automático. En resumen,
jurisdiccionales como la negociación, mediación, conciliación y arbitraje, que permiten flexibilidad y dependen del consenso entre las partes. Es excelente cuando los países deciden no comportarse como una telenovela. Bueno, y cuando esos métodos fallan, los jurisdiccionales como la Corte Internacional de Justicia, que emitan decisiones vinculantes. Eso sí, implica ceder el control. Así es, cada método tiene su momento y su tipo de conflicto adecuado. La diplomacia sigue siendo la primera opción, pero el sistema judicial internacional está ahí como último recurso. Es un sistema que equilibra el diálogo y la imposición de decisiones, porque al final el objetivo es evitar que los conflictos escalen a algo peor. Así es, la paz es muy sencilla y se construye con esfuerzo y estructura. Y con eso, amigos, damos por terminado este debate sobre cómo los países resuelven sus conflictos. Gracias por acompañarnos y recuerden, la próxima vez que tengan una discusión, tal vez necesiten un medidor de la ONU. Fin del show. Nuestro equipo está conformado por Villalondra González Hernández, Valentina Landa Salas, Daniela Paola Córdoba Landa, Ingrid Paloma Martínez Contreras, Andrea Valdivia Rivera.